Muy buenas noches, querido público desde San Juan, Argentina, y como todos los martes en nuestra productora de Quien Te Ve Argentina, Social Media Producciones. Bueno, quería comentarte que vamos a tratar un programa especial porque vamos a hacer un resumen, en realidad un recorrido de todo lo que se trató en el transcurso del año, el programa Enfoque Legal Streaming. Y justamente dedicado para ustedes porque estas notas son lo que vamos a repasar. Todo lo que ha ido detallando estos profesionales que han dejado en nuestro espacio. Pero antes de olvidar, para empezar el programa, quiero hacerte un resumen de lo que se trató el martes pasado. Si bien hemos hablado lo que es derecho de extranjería sobre ciudadanía española, todas las inquietudes que dejaron nuestros televidentes acá en nuestro espacio, si bien las dudas van a ser contestadas a la brevedad, pueden seguir mandando mensajitos al WhatsApp que se transmite en vivo al aire, ahí en el Zócalo que sale el número. Y también enviarnos mensajitos, saludos, lo que ustedes quieren en nuestras redes sociales. También queremos agradecer a la productora que la verdad que hace un gran esfuerzo y pone lo mejor para que este programa sea todo un éxito. Y también quiero decirles que antes de fin de año vamos a hacer un sorteo, pero bueno, no quiero adelantarme mucho, pero quiero esto que realmente el programa siempre, como pensamos desde un principio, que es un asesoramiento online dedicado para las personas que realmente no cuentan con recursos, que por ahí se les dificulta, por ejemplo, el traslado a la ciudad, a un estudio jurídico, o no cuenta con un abogado de confianza o un profesional que ustedes pueden consultarnos ahora en este momento, ya sea online o si lo ven desde luego en su casa, en el estudio o donde sea, pueden enviar un mensaje o pueden escribirnos en nuestras redes sociales y también en nuestro chat del canal, como siempre, que saludamos a todos nuestros colegas, al público en general. Y bueno, ustedes saben que este programa se transmite por vía YouTube, así que bueno, desde donde estén, lo ven después. Así que bueno, ahora vamos a tratar en el primer bloque, que va a ser un tema muy fundamental, que la verdad que ha sido un tema muy seleccionado y lo que pasa comúnmente en nuestra querida provincia de San Juan, que es lo que vamos a tratar sobre divorcio. Y bueno, y saben que el divorcio está totalmente como es la tendencia de ahora, que realmente hay muchos que están en la pregunta, ¿me caso o me divorcio? Y la verdad que hay un ejemplo que, bueno, ahí las chicas me largaron una data, por ejemplo, que fue un caso mediático de, por ejemplo, este famoso Matías Ale. Espero que a ustedes no le pasen. Así que revisen bien sus papeles. Si están en proceso de trámite de divorcio, asegúrense bien si en el momento de que cuando rectifiquen sus datos, por ejemplo, si todavía figuran como casados, ¿sí? O como divorciados. ¿Por qué? Todos tenemos segundas oportunidades en la vida, volvernos a casar. Pero bueno, a veces pasan esas cuestiones que realmente en el momento que uno planea un matrimonio o lo que sea y quieren contraer nuevas nupcias y me encuentro que todavía estoy casado y todavía no sale la sentencia definitiva donde dice que yo ya estoy divorciado y me puedo volver a casar. Así que bueno, ese es un ejemplo mediático que la verdad que hay muchos que, en el caso de del famoso, también otras personas que le han pasado lo mismo. Bueno, eso lo vamos a dejar en el primer bloque.
Y nuevamente en el programa Enfoque Legal, pensado para ustedes, son lo que vamos a resolver en este momento, en el transcurso del programa, y vamos a hablar de un tema muy trascendental, lo que vamos a hablar en Derecho de Familia, de divorcio, que nos va a acompañar dos excelentes profesionales, abogada especialista en Derecho de Familia. En el transcurso del programa nos vas a hablar de todo detallado en profundidad. Todas las preguntas que ustedes quieren ahí dejar en el chat, no olviden y recuerden, lo que ustedes quieren preguntar lo vamos a resolver tus dudas frecuentes en el chat o en el mensaje de texto en el WhatsApp que vamos a dejar ahí en el que está siendo transmitiendo en vivo, en directo, dejar tu mensaje ahí en el WhatsApp. Y bueno, queremos darle la bienvenida, que tengo una invitada de lujo en este momento, a la doctora Vanessa Mestre, abogada especialista en Derecho de Familia. Hoy nos va a hablar de divorcio. Bueno, buenas noches, Hola, Abiel. muy buenas noches, doctora. Bueno, un gusto, un placer. Creo que en algún momento ya nos hemos visto. Así es, sí. Y la verdad que es una colega muy querida por todos la comunidad sanjuanina. Es una profesional muy convocada en la provincia de San Juan. La verdad que hoy es maravilloso tenerte nuevamente. Te agradezco. Y la verdad que valoro mucho tu presencia porque has dejado tu lugar de trabajo, tu tiempo. Sé que sos una persona muy comprometida y dedicada a la profesión. Sí, sí, me dedico a distintas áreas. O sea, hago derecho de familia, pero también hago derecho administrativo y todo. Estoy un poco dividida, entonces, pero bueno, tengo muchos años del ejercicio del derecho de familia. Y doctora, para saber cuánto tiempo de trayectoria la dedicación en esta... Y de la profesión, 22 años llevo litigando. Muchísimo. Sí, sí, sí. Excelente. Sabemos que usted está muy solicitada en los medios porque hemos visto que también ha sido muy convocada en varios programas. Sí, y la verdad es que ahora nuevamente para tenerte acá, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y lo que ahora vamos a hablar comúnmente lo que se está tratando en la actualidad del divorcio, porque el índice es muy alto, hoy en día para nosotros ya es común el divorcio, pero hay personas que tienen las dudas que no saben cómo hacer un trámite, porque viste que el año pasado se planteó el tema de que se va a hacer el proyecto de la reforma al divorcio, que va a ser una instancia judicial, va a ser una instancia administrativa, que no va a ser necesario recurrir a un abogado o a un juez. Claro, sí, eso fue un proyecto que se presentó, pero que todavía eso no avanzó, porque bueno, hubo, la verdad, resistencia, por supuesto, de los colegios profesionales de abogados de todo el país, habida cuenta que el divorcio implica otra serie de cuestiones, no es solamente la disolución del vínculo, sino que también implica lo que es si hay hijos menores, el tema del derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional, es decir que si fuera instaurado esto, el del divorcio de manera administrativa, ya los derechos de las personas, ya sean menores o algunos de los cónyuges que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, casos mujeres que tienen denuncias por violencia de género, o como mencionaba, el tema del derecho a la vivienda, los alimentos del cónyuge que se encuentra en situación de necesidad o enfermo o que ha contraído una enfermedad durante la vigencia del matrimonio y no puede trabajar, todo eso no se puede resolver de manera administrativa, sino que necesitamos un árbitro como es un juez y también la intervención del Ministerio Público Fiscal, si no hay menores, o si no, de una asesora de menores en el caso que hayan justamente menores de edad. Bien, bien. La verdad es que el divorcio no es algo que nuevo hoy en día, sino que tiene su evolución histórica. Por supuesto, ha habido muchas modificaciones. Sí, ha tenido... Usted más que nada saben el tema, ¿vos me podés comentar bien? Bueno, sí, ha ido cambiando porque, bueno, el derecho, la figura del divorcio ha ido cambiando a través de los años, de las décadas. Todo esto, porque, bueno, la ley debe ser adaptada a los tiempos que corren y a la realidad, en definitiva, porque si no, no puede solucionar las cuestiones que a los ciudadanos se le plantean. Y
antes de, bueno, cuando ya entramos en democracia, en 1983, todavía era uno de los primeros países, uno de los pocos países, perdón, que no teníamos la figura del divorcio. Entonces, te casabas y no tenías posibilidad de divorciarte. Luego hubieron varios proyectos de ley hasta que finalmente en 1987 salió la ley de matrimonio civil, la ley 23.515, que ahí hubieron 3 clases de divorcio, se promulgaron 3 clases de divorcio, una que era el divorcio contencioso, que era probar la culpabilidad del otro cónyuge en la separación, ¿sí? Había que probar las causales de divorcio en el juicio, y se admitían toda clase de pruebas, era bastante engorroso y largo el proceso. Después también estaba el divorcio por separación de hecho, una separación de hecho superior a 3 años, había que acreditarlo también, y se podía acreditar con testigos, con las exposiciones policiales, que bueno, eso, las exposiciones policiales ya no tienen tanta importancia a nivel probatorio hoy en día, como lo era en aquella época, que había que hacer una exposición policial para dejar asentado que no se estaba haciendo abandono de hogar. En cambio, todo eso, que todavía tengo consultas al respecto, doctora, hago una exposición policial de que me voy de mi casa para que no me quede como un abandono de hogar. No, le digo, no señora, ya no, esto no corre ya. En aquel momento sí, para el caso del divorcio por separación de hecho, y después estaba el divorcio por mutuo acuerdo, que es el que más o menos tenemos hoy en día, con algunas diferencias, que ambos cónyuges se presentaban y ya ante el juez solicitaban divorciarse con un convenio de, en cuanto si habían hijos menores de edad, cuota alimentaria, régimen de comunicación se le decía antes, y tenencia se le decía antes, ahora se le dice cuidado personal. Y el tema de los bienes también, se decía qué bienes existían y se dividían, bueno, de acuerdo a lo que ellos habían propuesto, y bueno, eso pasaba por una asesora de menores o por el Ministerio Público y salía la sentencia de divorcio si el Ministerio Público de alguna manera daba el ok para la sentencia de divorcio, que estaban dados todos los presupuestos y no se afectaba el derecho de ninguna de las partes, ¿no? Y bueno, y después de eso ya tuvimos la última reforma del 2015, agosto del 2015, donde se hace una reforma integral del Código Civil y se modifican, bueno, aparte de un montón de cuestiones más, en específico en el tema del divorcio, que desaparece la figura del divorcio contencioso, donde había que probar la culpa del otro, desaparece la figura del divorcio por separación de hecho y queda nada más que la figura del divorcio, bueno, es por mutuo acuerdo, si no hay alguna de las partes que no se puede, que no quiere presentar el convenio, la otra parte lo debe demandar por divorcio y es un divorcio unilateral de uno contra el otro, pero previamente hay que pasar por una instancia de mediación judicial. Ahora actualmente, hace unos años, no actualmente, hace unos años, por lo menos 3 años, se debe pasar por la instancia de mediación previa obligatoria, y si no se llega a un acuerdo ahí respecto a las cuestiones atinentes al divorcio que ya mencioné, se pasa al divorcio en sede judicial. Bien. Pero ya no existe más esto que antes se comentaba durante la vigencia de la ley 23.515, que decía, no te voy a dar el divorcio. Y ese no te voy a dar el divorcio implicaba que uno de los cónyuges tenía que iniciar el divorcio contencioso y probar por qué se quería divorciar, que tenía alguna causal objetiva en el caso de la separación de hecho, o subjetiva cuando habían injurias graves entre los cónyuges. Ahí entraba maltrato, infidelidad. Bueno, lo que es la infidelidad, por ejemplo, era de difícil prueba, porque bueno, era imposible probar específicamente la infidelidad, pero sí entraba como la figura de injuria grave. Exactamente, conocida como el adulterio. Claro, el adulterio entraba como injuria grave dentro del matrimonio.
Y, que ella seguramente ya te voy a preguntar específicamente el tema del adulterio. Y bueno, ¿y qué tipos de reclamos se puede efectuar en esto de acuerdo del matrimonio fuera de la extinción del vínculo? Con esto, luego de la última reforma del Código Civil. claro, con la última reforma del Código Civil se modifica esta cuestión resarcitoria que por ahí generaba el divorcio contencioso, que muchas veces la consecuencia que tenía el cónyuge culpable era abonar alimentos al otro cónyuge hasta que volviera a contraer matrimonio o volviera a estar en unión, o estuviera en una unión convivencial. En el caso ya con la reforma, ya del 2015, eso desapareció. Eh, en el divorcio en sí mismo, se disuelve el vínculo, pero con posterioridad se puede efectuar algún tipo de reclamo, pero ya tiene que ir encauzado por el daño moral y las reglas generales de los daños, de los perjuicios, de los daños resarcitorios del Código Civil, ¿sí? Que es el deber de no dañar a otro, pero en sentido amplio, ya no digamos, dentro del divorcio, ¿sí? No es una acción de derecho de familia, ¿sí? Ya implica que se pueden intervenir otras jurisdicciones y demás, pero el derecho de daños en materia de familia, bueno, lo tenemos también, por ejemplo, en el caso de las filiaciones, cuando se reclama el daño moral, ahí sí, el daño moral por el no reconocimiento de un hijo extramatrimonial, se fija el daño moral. En el caso de que hubo un matrimonio y existió un daño moral, eso hay que probarlo en otro juicio posterior y aportar toda la prueba que se tenga al respecto. Por ¿Sí? supuesto, entonces no es un mero trámite, No, lleva todo un es un proceso proceso ordinario. para que en un plazo, ya sea largo o corto plazo, se pueda probar este divorcio. Obviamente hay que presentar un montón de pruebas, requisitos y demás. Bueno, y respecto, después de la reforma del Código Civil, ¿cómo son las obligaciones que surten entre los esposos en el matrimonio? Claro, en el matrimonio, con esta reforma, las obligaciones que marca el código es que los cónyuges deben convivir, deben propender a un proyecto de vida en común, deben brindarse asistencia mutua, esto entiéndase en la enfermedad, bueno, en aspectos económicos, más el deber de fidelidad queda como un deber moral. ¿Qué significa esto? No es un deber jurídico que lo exija el matrimonio en sí mismo. ¿Sí? Bien. Bueno, Eso. ahora volviendo al tema del adulterio, que la verdad me interesa muchísimo, ¿sí es un requisito influyente para que exista, que sea como una causal para que se dé el divorcio en sí? No, porque ahora no se esgrime causa cuando uno se quiere divorciar una persona, no hay que alegar ninguna causa, sino simplemente la voluntad de los cónyuges de separarse, o si lo inicia uno solo, la voluntad de ese cónyuge de separarse, y se le corre un traslado, es decir, para que el otro conteste ese pedido, pero aunque la otra parte no se quiera divorciar, el divorcio sale lo mismo, tarde o temprano. O sea, se ha hablado mucho del divorcio express. Bueno, sería el divorcio express es el que presentan ambos cónyuges por un mutuo acuerdo, en definitiva. Ya, si es contencioso en el sentido de que uno tiene que iniciar unilateralmente, ya no sería divorcio express. Pero el tema del adulterio no tiene nada que ver acá. No es causal, ya no hay causales ni subjetivas ni objetivas para solicitar el divorcio, sino la mera voluntad de los cónyuges. Te consulto porque hace unas semanas atrás vino una clienta, me consultó, doctora, tengo un temor de que mi esposo me acuse de infidelidad. Claro. Porque él, si yo quiero iniciar el divorcio, él puede plantear de que yo le fui infiel. Es algo que viene de antes, Sí. de como esto mismo que citaba antes de la exposición por abandono de hogar, es algo que quedó
le quedó en el ideario popular de cuando existía la ley 23.515. Por O sea, supuesto, que entonces ya no es existe como eso. que queda un poco esa estructura vieja y entonces creen muchos de que para el momento al divorcio solicitarlo que pueda haber esta causal. Y sí, Pero es muy bueno para dejarlo aclarado este tema porque no hace falta que exista una causal de divorcio. Porque, no, a ver, incluso, disculpa que te interrumpa, pero no sí, quiero olvidarme de esto, de decirlo, porque es motivo de muchas consultas hasta hoy en día. Si pierde si pierde parte de los bienes gananciales por existir infidelidad, adulterio dentro del matrimonio, pero no, para nada. O sea, no se pierde, digamos, no se pierde el 50%, porque esto antes también era una pregunta durante la vigencia de la ley 23.515, cuando existía el divorcio contencioso. Si pierdo el divorcio, doctora, quedo como culpable, voy a perder bienes gananciales. No, sino las consecuencias eran tener que pagarle alimentos al otro cónyuge si estaba en condiciones económicas, ¿sí? sí. Lo que ya mencioné. Y la segunda era pagar las costas de ambos abogados. Porque el que pierde es el que paga las costas, que es un principio procesal, general, ¿no? Que tiene Totalmente. sus excepciones. Bien. Bueno, ahora para redondearte con la pregunta, quisiera saber cómo eran los divorcios, mejor dicho, durante la vigencia de la ley 23.515, bueno, de matrimonio civil complementario al código. Eso es lo que me gustaría saber, cómo eran los divorcios. Y sí, la mayoría eran esos divorcios contenciosos, en donde se citaba una injuria grave, y había una diferencia fundamental. Bueno, por ejemplo, una de las cuestiones era la que se citaban mucho los hombres, era una figura que era como una especie de acoso que los hombres alegaban que la mujer era insistente con distintos temas, desidia, y que lo perseguía, eso era también muchas veces también las mujeres perdían la tenencia de los hijos eh, cuando se les probaba el adulterio, o por lo menos quedaba como una causal, digamos, justificada, una de estas causales, una causal subjetiva, ¿no? Sí. Es decir, no se probaba el adulterio en sí mismo, pero se pasaba como una injuria grave, ¿sí? O a veces también eran acusadas que tenían problemas psiquiátricos, para perder la tenencia de los hijos. Eso ya dejó de ocurrir con la reforma del Código Civil. Y la verdad, toda la legislación que hubo de protección hacia las mujeres, no solamente a nivel nacional, sino tenemos los pactos internacionales de no violencia contra la mujer y demás. Eso desapareció, pero la verdad que era muy crudo en aquellas épocas las situaciones que se generaban con esos reclamos. Sí. Bueno, y también hubieron, por supuesto, de mujeres hacia hombres. Y se admitía toda clase de pruebas, grabaciones. En aquellas épocas era muy común para probar, por ejemplo, la infidelidad, que se contrataba un investigador privado, matriculado, estaban matriculados. Ya no sé si hoy en día se matricularán, pero ya no existe, ya no sé. Sí. Si los contratan, los contratan para particular, pero estaban matriculados y ese informe se podía presentar en el juicio. Y los investigadores privados presentaban el informe con fotos, con todo. Entonces, todas las evidencias, sí. Con todas las evidencias. Sí. Seguían a las personas esto estaba permitido, o sea, aclaremos. Bien. Seguían a las personas durante una semana hasta que conseguían la prueba y eso se presentaba en el divorcio. Entonces, bueno, ahí a lo mejor no quedaba probada la infidelidad, pero la injuria sí, como injuria grave, o sea, que había una relación. Es como que eran perseguidos como una investigación penal preparatoria, algo similar así. Sí, parecido. Y después había una diferencia abismal entre lo que se consideraba infidelidad para la mujer y la infidelidad para el hombre. Para el hombre, era infidelidad si tenía una manceba. ¿Qué significaba? Tenía que tener una mujer
fija durante mucho tiempo con un solo acto sexual, no se considera infidelidad. Más, en cambio, para la mujer, con un solo acto sexual, ya era considerado infidelidad. Incluso había legislación penal, ya que lo citás, donde se penaba el adulterio. Bien. Yo no hago penal, pero sí, sé que existía esa legislación. Todo esto se derogó, así como la figura del duelo y todas otras figuras que quedaron anacrónicas para la época. ¿Y usted, doctora, usted considera que el adulterio ahora podría en algún momento que exista, ahora con tantas modificaciones que hay, es importante el adulterio que pueda ser como una causal o directamente no? No, es que ya no, a nivel jurídico, más allá de los pactos privados que puedan existir en una pareja de exclusividad, ¿sí? Dentro de lo que es lo jurídico, ya ha quedado como un deber moral, nada más, de fidelidad en el contexto de la reforma. Han existido casos que lo han colocado en pactos preexistentes al matrimonio. Hubo un caso en Buenos Aires, que creo que era abogado, el hombre, y una de las cuestiones que le hizo pactar fue el deber de fidelidad. Entre otras obligaciones, cocinarle. Pero bueno, a ver, no es algo ilícito el pacto previo. Puede hacer referencia a bienes o puede ser referencia a otras situaciones, siempre y cuando no implique, digamos, un perjuicio para esa persona o una denigración, porque ahí ya se convierte en un pacto que es inválido por ser inmoral o ilícito. Ah, totalmente. ¿Sí? Pero en ese caso que se planteó del pacto, fue muy cuestionado. Exacto. Bien. Fue muy cuestionado. Fue buenísimo. Y un caso que no hace mucho, con esto de los famosos que hoy en día tan comúnmente el tema del divorcio, se han planteado la cuestión del daño psicológico para que el día de mañana reclamar una compensación económica. ¿Es viable? Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar la compensación económica. Implica un daño patrimonial más que psicológico, un daño patrimonial que se produce como consecuencia del divorcio o la separación en el caso de la unión convivencial, y uno de las dos, o cónyuge o conviviente, queda en un estado de empobrecimiento como producto de esa separación, ¿sí? Que su situación económica empeora de tal manera que hace posible un reclamo. En cambio, lo que es daño moral o psicológico, porque bueno, el daño moral tiene distintas clases, ¿no? Puede ser psicológico, puede ser un daño moral ocasionado porque públicamente le ocasionó un perjuicio, dando información que obtuvo de esa pareja que tuvo en algún momento. Entonces hay distintas clases de daño moral. En el caso del daño psicológico, se puede probar con un juicio posterior, ordinario, aplicando las reglas de daños y perjuicios que tenemos en el Código Civil de antes, pero que no son las de derecho de familia específicamente. Bien. Bueno, acá como que hace un nexo con el tema de daño y perjuicio. La verdad que enriquecedor el tema que hemos hablado de divorcio, que es un tema trascendental que hoy en día en la actualidad siempre está pasando, porque hoy todos los días estamos viendo. Creo que el índice es muy alto, que no sabemos la pregunta, ¿conviene casarnos o no? ¿O postergamos? ¿O es preferente la unión convivencial por ahora? Si se adquieren bienes, sí, es preferible casarse. Exactamente. En primer lugar. Porque si no, ¿qué ocurre? Si existe una unión convivencial y alguno de los convivientes se coloca a nombre de él un bien, solamente de titularidad de esa persona, después hay que probar el aporte que hizo el otro conviviente para obtener ese bien. Y además, el problema también se genera en el caso de, bueno, que estuviste con sucesiones la semana pasada,
si alguno de los dos fallece, el conviviente no tiene vocación hereditaria, es decir, no hereda del otro, sino que nada más puede tener algún derecho a pensión, acreditándolo en ANSES, ¿sí? Y tiene un derecho a la vivienda que estuvieron, si no está a nombre de ese conviviente que quedó vivo, supérstite, como decimos en el derecho, si no está a nombre de ese cónyuge supérstite, el bien puede quedarse en ese inmueble solamente 2 años, dice la ley. Bueno, tenemos un caso muy ejemplificador, como es el caso de la viuda del dueño del canal Crónica TV. Sí. Falleció él, tenían una unión convivencial, entiendo que no asentada, en el registro civil, como de 20 años, y pudo quedarse en la vivienda que ambos construyeron solamente 2 años. Los herederos de este señor que falleció la desalojaron a ella. Entonces, la verdad que si es una pareja duradera, con fines serios, y se adquieren bienes, con mayor razón es necesario el matrimonio. Por supuesto. Para evitar problemas futuros. Exactamente, eso es como una prueba válida, que es un requisito fundamental, el acto de matrimonio, a los fines del día de mañana, que no sabemos qué va a pasar con el futuro de nuestros bienes, que es la división de bienes gananciales. Entonces, así quedamos tranquilos por cualquier cosa. Y respecto también, si hay menores, si hubiere, el tema de los cuidados personales, qué va a pasar con la responsabilidad parental, y eso se va a hablar en el próximo bloque. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora, por aportar este tema, que la verdad que ha dejado todo muy en claro. Y la verdad, agradecerte nuevamente, porque gracias, bueno, más adelante sí te vamos a volver a convocar en el programa, porque no solamente te dedicas a Derecho a Familia, sino en otras cuestiones que, como mencionaste. Así que muchísimas gracias, y bueno, no sé si quieras dejar un saludo, si quieras aportar una experiencia personal, profesional, una anécdota. Una anécdota, la verdad que tengo muchas, he llevado muchos casos, bueno, no sé, en esto de los divorcios contenciosos, la verdad que he tenido muchas experiencias en cuanto a, llamativas en cuanto a las pruebas que presentaban, eran muy ingeniosas, y en épocas donde la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, que ahora tenemos, ahora con actualmente, la inteligencia artificial, claro, el tema de ChatGPT, eso es más que... Claro, las capturas de WhatsApp sí, hoy en día se utilizan mucho, pero hay que decir que no hacen plena prueba. Eso debe ser certificado por un escribano, de qué número vienen, a qué número fueron enviados. Si no, no hacen plena prueba. E incluso para que hagan plena prueba, tiene que intervenir un perito informático, cosa que es difícil porque debe asumir el costo del perito informático la parte que está ofreciendo esa prueba. Entonces, si bien tenemos todas estas herramientas para que tengan una relevancia probatoria en un proceso, no solamente de divorcio, se utilizan, creo que se le da más importancia al mail. Sí. Porque a veces se envían propuestas contractuales, ofertas laborales, se le da más preeminencia a nivel probatorio a un mail oficial que a los WhatsApp. Eso es algo que es motivo de muchas consultas, el tema de los WhatsApp. Tengo este WhatsApp de prueba, me dijo esto, tengo este audio, y no es de tanta relevancia jurídica. Claro. Tiene que tener un medio probatorio que justifique y valide que esas pruebas, por lo menos tenga certeza de que realmente que la persona que, por ejemplo, mandó un audio, un mensaje, sea cual sea, pero que valide que fue la persona que es la... Porque claro, no sabemos si fue la persona que mandó un mensaje con esa persona que
A ver, vaya a saber la Y el intención contenido, el contenido sí. del mensaje que debe ser reproducido en un acta notarial, Sí. porque a veces un mensaje que es una amenaza, puede ser. Sí. En muchas oportunidades ocurre. Entonces eso debe estar transcripto en el acta notarial, para aunque sea que amenaza, sea acoso, prueba. hostigamiento. Claro, Sí. claro. Y eso que es muy, muy visto cuando se trata de violencia familiar y sí, violencia de género. Así es. Así que la verdad es amplio para hablar. Bueno, encantadísima, doctora, y Igualmente. bueno, agradecerte y bueno, vamos a dar un pequeño corte y enseguida volvemos. Y continuamos en el segundo bloque, bueno, justamente que tenemos acá en el programa Enfoque Legal. Y como se trató en el primer bloque, bueno, tenemos ahora para seguir tratando, ahora lo que se viene es propiedad horizontal. A cargo de dos profesionales que justamente hablaron mucho esto que es contundente, lo que pasa con la propiedad horizontal, por ejemplo, los consorcios en departamentos y aquellos inquilinos que justamente tienen conflictos entre los vecinos. ¿Cómo hacer ante una disputa, por ejemplo, entre vecinos? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen entre los consorcistas, por ejemplo? ¿O cómo hacer un contrato cuando no existe el propietario con un inquilino? Y bueno, todas esas inquietudes que realmente lo vamos a dejar para que ustedes ahí en la nota que trataron y dejaron en nuestro espacio a cargo de una abogada y un escribano. Todas aquellas cosas que ustedes pueden ahí sacarse las dudas y todo que lo que puedan también consultarnos. Pueden también, por ahí si quieren dejar un ejemplo o quizás un caso que a ustedes les han pasado, que justamente es lo que siempre es común, que lo vivimos día a día. Así que bueno, ahora lo vamos a dejar para que ustedes puedan ahí sacarse las dudas. Y en el tercer bloque, para que no te pierdas, y enseguida vamos a arrancar lo que queda para restar en el programa. Así que bueno, enseguida volvemos.
vamos a continuar hablando lo que es el área de derechos reales e intelectual. Bueno, ahora lo que vamos justamente a cargo de el otro profesional que tenemos es el doctor notario Emiliano Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, doctor, la verdad que ustedes en conjunto trabajan con la doctora Verónica Navarro. Sí, así compartimos, tengo la suerte de compartir la cátedra de Derechos Reales con ella en la Facultad de Derecho, específicamente en la Universidad de Congreso. Así que bueno, es un tema de enseñanza diaria y por supuesto de ejercicio diario para los profesionales del derecho que se dedican a la parte civil. Excelente. Bueno, y muy interesante el currículum que, bueno, escuché de la doctora que me nombró muchas cosas de vos. Bueno, Y la verdad que muy lindo, interesante. Así que sos adscripto del registro número 1 de la escribanía Oro, por supuesto. Efectivamente, sí. Soy escribano adscripto. Abogado y escribano. Abogado y escribano, adscripto, o sea, abogado con título abogado, pero en ejercicio de la profesión de escribano. Adscripto al registro notarial número 1 de la provincia de San Juan. Qué lindo, es un orgullo, la verdad. La verdad que es un orgullo, pero fundamentalmente, como todo escribano, una gran responsabilidad. Así es, bien. Y además que adjunto de la cátedra, junto con la doctora Verónica Navarro de la Universidad de Congreso, justamente de la cátedra de Derechos Reales e Intelectuales. Efectivamente, así es, así es. Y no vamos a olvidar también de otra universidad. Efectivamente, soy docente adjunto en la cátedra de Derecho Notarial en la Universidad Católica de Cuyo. Un tema totalmente vinculado, lo notarial, al ejercicio de la puesta en práctica de los derechos reales. Muy bien. Bueno, la verdad que ahora vamos a entrar a hablar lo que es la parte de la escribanía. ¿Cuál es el rol del escribano, en este caso, de lo que es la propiedad horizontal? Bien, bueno, el rol del escribano básicamente reside en la importancia de instrumentar el acto de lo que se denomina sometimiento a propiedad horizontal. Básicamente, y explicado en términos sencillos, el sometimiento a propiedad horizontal implica el hecho de construir sobre un lote baldío, sobre un terreno, un edificio, del cual pueden surgir determinada cantidad de departamentos, o también denominados unidades funcionales, en virtud de las cuales lo que se hace es dar vida a nuevos derechos de propiedad. Es decir, nosotros nos encontramos con el terreno baldío, se construye el edificio con, caso, 20 departamentos, deja de existir la propiedad como una sola para dar nacimiento a 20 propiedades diferentes que son el edificio con sus respectivos departamentos. Ese acto, independientemente de la cuestión edilicia, de la cuestión física propiamente dicha, que es la construcción, también abarca la cuestión jurídica, que es el sometimiento por escritura pública. Previo a esto, nosotros debemos destacar una función importante también en lo que sería el acto preconstitutivo a lo notarial, que es la confección del plano de mensura. Eso lo confecciona un agrimensor en donde determina, en base a su trabajo, en base a lo que se ha construido, la cantidad de unidades funcionales, espacios comunes y demás, cocheras eventualmente, y todo eso queda plasmado en un plano de mensura. Ese plano de mensura es el instrumento del cual se nutre el escribano para dar origen al sometimiento a propiedad horizontal, es decir, a la conversión de esa propiedad única en múltiples propiedades, no por el acto escriturario, mediante la escritura pública. Excelente, bien. ¿Y qué instrumento necesita el escribano justamente del sometimiento a la propiedad horizontal? Fundamentalmente el plano de mensura. Fundamentalmente eso es el plano de mensura, claro, el plano de mensura como antecedente respecto de la cuestión de ubicación, linderos y determinación con exactitud de todos esos departamentos, locales comerciales, salones y demás, dependiendo siempre cómo esté compuesto el consorcio, pues recordemos que no solamente son departamentos para vivir, muchas veces se construyen departamentos para vivir, se construyen salones comerciales, se construyen espacios comunes para recreación, para diversión, para eventos,
eventualmente una pileta. Pero acá hay algo que destacar también, que es no solo el régimen de propiedad horizontal desde el punto de vista del edificio. Con la sanción del Código Civil y Comercial en el año 2015, se dio nacimiento a los denominados conjuntos inmobiliarios, que son los barrios privados, siempre conocidos como barrios privados, que han venido a dar origen a una nueva figura en el código que se llama el sistema de propiedad horizontal especial. Es decir, tenemos el sistema de propiedad horizontal tradicional, que es el que nosotros vemos en los edificios, generalmente en lugares urbanos, el centro de la ciudad, el centro de algún departamento, y también estos conjuntos inmobiliarios por ahí en lugares más alejados. Estos conjuntos inmobiliarios también son propiedad horizontal, solo que bajo un régimen especial. Pero en líneas generales, digamos que son muy, muy similares. Y doctor, ¿este sometimiento se escribe en algún organismo? ¿Cómo funciona? Claro, bueno, es muy buena la pregunta porque es importante destacar el acto posescriturario. Una vez que el escribano confecciona la escritura pública de sometimiento a propiedad horizontal, dando nacimiento a múltiples propiedades, como bien digo, esto a efectos de que terceros conozcan la situación dominial, se inscribe en el registro inmobiliario, registro de la propiedad inmueble. Bien. Bueno, y como toda propiedad horizontal contiene un reglamento. Y básicamente, ¿por qué un reglamento? ¿Qué es el reglamento en sí? Bien, bueno, el reglamento es una parte esencial e inescindible del sometimiento. Digamos, no podemos pensar en un sometimiento, no podemos concebir la existencia de un consorcio si no existe ese reglamento de copropiedad y administración. Básicamente es el que determina, en líneas generales, normas de convivencia entre los copropietarios, entre los diferentes vecinos, como así también las diferentes normativas, los diferentes lineamientos normativos que se va a regir a efectos de la celebración de una asamblea, de la toma de una decisión, de la imposición o no de una sanción, de la designación eventualmente de un administrador. Pues recordemos que estos consorcios mayoritariamente tiene la figura de un administrador, que es una persona que se encarga de atender las cuestiones financieras, las cuestiones vecinales, las cuestiones económicas en el día a día de todos los vecinos. Mm. Y bueno, justamente en el primer bloque que hemos hablado con doctora Verónica Navarro, que me comentó un poco acerca de lo que es el consorcio, pero en sí hay otra figura importante que es el El subconsorcio, subconsorcio, eso, efectivamente. y la prehorizontalidad, ¿qué significa? Bueno, a ver, vamos a ir por parte, ¿no? El subconsorcio es digamos, está dentro del consorcio en general. ¿A qué referimos con los subconsorcios? Son pequeños consorcios dentro del gran consorcio o del consorcio único. Es decir, podemos establecer un subconsorcio dentro del conjunto en general destinado a cuestiones comerciales, salones comerciales, por ejemplo, otro subconsorcio destinado a vivienda. Es como una división jurídica que se hace respecto a la utilidad o al fin de las distintas unidades funcionales por sector. Es muy común, muy normal ver un edificio en donde vemos todo de un sector locales comerciales, como así también en otro sector vemos todo lo que es vivienda, ¿no? Digamos, no, generalmente no, en San Juan no es una figura muy utilizada, sin perjuicio de que hay algunos consorcios con esa modalidad. Pero en líneas generales, no, por lo que uno puede ver en la práctica y en lo que uno le ha tocado constituir y conformar este tipo de consorcio, no es una figura que tenga mucha aplicación, ¿no? Sin embargo, existe, está vigente y es posible aplicarla para aquel que quiera hacerlo. En el caso de la prehorizontalidad, bueno, es un tema importante y hay que distinguir varios factores. La prehorizontalidad está referido a la posibilidad de pensar en un consorcio, como su nombre lo indica, previo a la existencia del sometimiento. Es la famosa denominada venta en pozo. Quiere decir que uno
compra un derecho o adquiere un derecho sobre un departamento o una unidad futura a construir. Firma un contrato, paga un precio, pero físicamente no existe todavía, digamos, la unidad funcional determinada. El desarrollador, o en este caso el vendedor, se compromete a construir o tener terminado ese edificio en un plazo determinado, y una vez terminado y efectuado el sometimiento, por supuesto, se transfiere el dominio a ese comprador. Como estamos hablando de un sistema previo a la Constitución, no podemos hablar de departamento de dominio todavía porque el departamento en sí del edificio no existe, o no está construido o está en proceso de construcción. Entonces, en ese caso, lo que uno adquiere es un derecho a una unidad futura. La verdad, me quedé asombrada con todo con lo que hemos hablado de propiedad horizontal, y queda también temas para hablar, porque si bien este tema específico que la gente eligieron, el horizontal, es muy abarcativo, pero también hay otras figuras importantes que eso no tenemos en cuenta. No, ahí digo, a ver, la cuestión de la propiedad horizontal tiene muchas aristas, principalmente la cuestión jurídica desde el punto de vista, como anteriormente dijo mi colega opinante, referido a sobre todo digamos, al día a día de los vecinos. Siempre surgen conflictos, siempre surgen desacuerdos. Justamente hay una figura que representa, digamos, el ejercicio democrático, si se quiere, que es el de los propietarios mediante el voto en asamblea, con la posibilidad de tomar decisiones. A partir de ahí, bueno, un montón de cuestiones que se pueden ir analizando y se pueden ir, digamos, reflexionando sobre la misma, pero siempre tomando en cuenta la existencia de una ley general, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, al hacer mención a este derecho real de propiedad horizontal, ya sea mediante el sistema tradicional de edificios urbanos, céntricos, como generalmente se construyen, o mediante el sistema de propiedad horizontal especial, que son los conjuntos inmobiliarios o barrios privados, que por características, ¿no? Por características y por dimensiones, suelen, digamos, llevarse a cabo, desarrollarse en lugares periféricos o más alejados al casco urbano de la ciudad. Bien. Y doctor, para hacerte una pregunta genérica, digamos, Sí. ¿se diferencia mucho en nuestra provincia a comparación de otras provincias? Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, que comúnmente los edificios son mucho más enormes, más... Sí, de más altura. Exactamente, justamente la palabra. Sí, a ver, nosotros particularmente con la provincia de Buenos Aires y con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos una diferencia sustancial conforme a la normativa de edificación respecto a la cuestión sísmica. O sea, a ver, que esto lo podré explicar con mayor precisión un arquitecto o un ingeniero. Pero básicamente la normativa de San Juan, en base a construcciones en altura, por supuesto que tiene mayores limitaciones y mayores recaudos y precauciones que la que se podría, digamos, tomar en cuenta en un lugar geográficamente no sísmico. Por eso quizás el hecho de que en la ciudad observamos edificios de no mucha altura respecto de lo que puede ser las grandes capitales. Sí, la verdad. Bueno, vamos a dejar para el tercer bloque, que vamos a reunir con los dos colegas profesionales, especialmente lo que tratan de derechos reales. Y vamos a dar un cortecito y enseguida volvemos.
Y para finalizar, en nuestro tercer bloque del programa, y lo que vamos a dejar, este tema fundamentalmente es lo que ustedes quieren consultar. Lo que pasa hoy comúnmente con estos derechos de discapacidad. Si bien hay muchas personas que han quedado fuera de este beneficio, aquellos que no pueden tramitar este beneficio que es tan común que realmente las personas no pueden acceder, por ejemplo, a un trabajo digno, y justamente las personas hoy en día es tan frecuente como hacer un trámite de la pensión no contributiva, por ejemplo. O aquellos que realmente les es costoso cómo hacer esta vía administrativa, por dónde yo tengo que dirigirme. Sí, justamente ANSES ha sido muy discutido con este tema de la pensión no contributiva, que realmente justamente con esto de certificado único de discapacidad, también, que es otro tema que vamos a hablar. Pero acá lo que se discute mucho con el certificado médico oficial, que eso justamente lo hace la auditoría, que la junta médica, que eso lo va a determinar un médico auditor justamente para determinar la discapacidad, qué tipo de discapacidad y cuánto el porcentaje, que justamente hay muchos que realmente eso es lo que necesitan a la hora de obtener el beneficio de la pensión no contributiva. Y por otro lado, el certificado único de discapacidad, que es un instrumento público que a mí me permite eso, que con eso me representa a mí qué tipo de discapacidad tengo. Esta discapacidad es lo que me avala en muchas cosas. Así que la verdad que ahí a cargo de profesionales que van a comentar acerca de cómo hacer un trámite, por ejemplo, el certificado único de discapacidad, el tema de la pensión, y también se ha discutido mucho con el tema, por ejemplo, tenemos en cuenta de que aquellos que son beneficiarios de la pensión no contributiva, pero no tenemos una obra social digna. Contamos con un plan federal, por ejemplo, esto de incluir salud, que muchas veces no nos cubre o no tenemos cobertura médica para una cirugía, por ejemplo. Entonces, justamente esto lo que se va a plantear, ¿cuál es el requisito o cuál es la vía que a mí me permite para que me reconozca ese derecho en mi salud, por ejemplo, para que a mí se me otorgue ese beneficio y que yo sea amparado? Así que bueno, esto lo vamos a dejar a cargo de los profesionales que justamente ellos van a tratar todo ahora para redondear en el programa. Que vamos a hablar justamente esto del derecho de discapacidad, lo que específicamente vamos a hablar, lo que es las pensiones no contributivas, qué está pasando actualmente y cómo está siendo tratado ahora en la actualidad. Y bueno, tenemos a cargo de un profesional que es el abogado, el doctor Marco Javier Ibarra. Vamos a dar la bienvenida. Un gusto, doctor. Bueno, muchas gracias por recibirnos en el programa. Es un placer siempre compartir con grandes colegas que ya llevamos algunos años en estos mismos caminos, ¿no? Que como señalaba recién la doctora Soledad, son tan importantes. Así que es un placer para nosotros acompañar siempre este tipo de actividad. Así es, doctor. Bueno, y permíteme para presentarte, así que sos director del Instituto para la Investigación del Derecho a la Salud de la Facultad de Ciencias Sociales. Soy director del Instituto de Derecho de la Salud del Foro de Abogados y además soy miembro del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También. Bien. Bueno, eso para que la gente te conozca un poco más. La verdad que lindo esto integrar en el Instituto del Derecho a la Salud, que es muy importante porque no solamente estamos hablando de esto de la determinación de la capacidad, que es discapacidad justamente, sino que esto es una cuestión de salud, ¿la verdad? Sí, como señalaba recién Fernando, la salud es uno de los derechos
muy importante para las personas con discapacidad, ¿no? Es un derecho, a lo que nosotros nos gusta llamar un derecho estructurante, un derecho fundamental, lo llaman los tratados internacionales, pero a nosotros nos gusta pensarlo como un derecho estructurante, la salud, ¿no? Nosotros sin salud no podríamos acceder a la educación, no podríamos acceder al trabajo, a los bienes culturales, y a un sinnúmero, digamos, de derechos a los que tenemos las personas la posibilidad de acceder. Entonces, hoy el respeto a la salud o el acceso al nivel más alto posible de salud, como dicen los tratados internacionales, es una cuestión de tamaña importancia para los seres humanos, ¿no? De eso depende ser o no ser, estar o no estar. Así es. Y ahora lo que vamos a entrar a cuestionar el tema de las pensiones no contributivas, que está siendo muy, la verdad que es un tema para hablarlo en serio, porque realmente ahora con esto que está pasando a nivel nacional, permíteme preguntarte como una opinión profesional, ¿sí? Con esto de que por qué aumentaron y bajaron las pensiones a nivel nacional estos últimos 20 años. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Yamil, ¿no? Porque nos permite derribar, si se quiere, un mito que hay en la sociedad. Uno ha escuchado, creo que todos hemos escuchado, o hay un discurso, digamos, performativo, como decía Fernando recién, de que en Argentina no ha pasado nada que explique el aumento significativo en la cantidad de pensiones otorgadas, ¿no? Entonces, esta pregunta viene a ayudarnos a romper ese mito, y el aumento de pensiones no contributivas en Argentina tiene que ver con básicamente una cuestión que se desglosa en algunas actividades. Lo primero, como señalaba Fernando hace un ratito, es el gran trabajo teórico, normativo, actitudinal, de empuje, digamos, de políticas públicas que viene a traer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que viene a romper un poco el molde de lo que nosotros consideramos discapacidad y viene a plantearnos, digamos, nuevos desafíos. Ese primer desafío, o el más importante de esos desafíos, es empezar a considerar a la persona con discapacidad primero como una persona. Y si nosotros consideramos a la persona primero persona, eso implica que tenemos que darle acceso a unos determinados bienes y servicios que son importantes para su dignidad como persona, ¿no? Porque no seríamos personas si no pudiésemos alimentarnos, si no pudiésemos tener un techo, si no pudiésemos acceder a la información, si no nos dejaran hablar, si no nos dejaran tomar decisiones. No podríamos ser personas, seríamos algo parecido a un animal, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que viene a plantear la Convención es eso. Las personas tienen un cierto catálogo de derechos por el solo hecho de ser personas. Uno de esos derechos tiene que ver con la protección social, ¿no? Con esa obligación estatal en materia de asegurarle a las personas un mínimo de bienes, y en este caso económicos, con la pensión no contributiva, para que puedan tener esos otros derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Hasta los años 80 o 90, y acá, como Fernando lo mencionaba, y a mí sí me gusta hablar de modelos porque nos permiten entender el contexto político, sobre todo, el diseño de las políticas públicas, pero también poder nosotros internamente estatificar, digamos, qué fue pasando. Entonces los modelos nos permiten pensar teóricamente en lo que fue pasando. Y Argentina pasa, como pasó todo el mundo, de un modelo médico hegemónico, que algunas cositas se han hablado acá y salen solas sin nombrarlo, al modelo médico hegemónico, que es el cortito, digamos, pero para ponerlo en palabras, es el modelo que estima la discapacidad como una cuestión puramente biológica o médica, ¿no? Y eso hace que la discapacidad esté dentro de la persona. Entre los 80, los 90, los 2000, en el mundo, no solo en Argentina, empieza a haber un cambio de ese enfoque y pasamos a lo que se considera como modelo social, que es poner la discapacidad fuera de la persona. Por eso es una persona con discapacidad. Eso hace que también las normas internas del país se empiecen de alguna manera a acomodar a lo que dice la Convención, a acomodar a los derechos, a los mandatos, al gol estándar que nos pide la Convención, ¿no? Y una de esas cosas es la obligación estatal de dar un mínimo de bienes económicos. Eso empieza a cambiar en la normativa argentina y empiezan a aumentarse a partir del 2003-2004 la cantidad de pensiones otorgadas porque se flexibilizan los requisitos para acceder a la prestación o a la pensión no contributiva,
Pero también pasan otras cosas que a mí me gusta analizarlas porque no tienen que ver directamente con lo normativo, pero se empiezan a abrir en todas las provincias oficinas de lo que son ANDIS, se empieza una difusión masiva de lo que son los derechos de las personas con discapacidad, programas en las universidades, programas radiales, educativos, un sinnúmero de cosas que empiezan a hacer que las personas sepan que había una pensión no contributiva que está de los años 60, 70, entonces se acerquen a pedirla, ¿no? Entonces eso permite un despegue, digamos, en la cantidad de pensiones no contributivas. Y el mito a derribar es ese, ¿no? No hubo una guerra mundial en Argentina que permita un aumento indiscriminado de las pensiones. De hecho, no hay un aumento indiscriminado de las pensiones. Hoy en Argentina, 1 de cada 5 personas que tiene o podría tener derecho tiene una pensión no contributiva. Entonces lo que pasó fue eso, fue una apertura normativa con un enfoque muy humano a proteger a la persona. Eso indica, digamos, en estos últimos años, tanto las subas como las bajas, que es lo que está pasando en la actualidad. Bien, ¿y cuánto significa esto de la discapacidad en los gastos para el Estado? Bueno, otra pregunta muy interesante, ¿no? Y la palabra gasto, que a mí me gusta pensarla mucho. Hoy, en materia de discapacidad, o en políticas de discapacidad, gasta el Estado argentino, o asigna el Estado argentino, alrededor de 0.5 puntos del PBI. Los países, para trazar un paralelismo, ¿no? Y tener noción de lo que gasta el mundo, los países de la OCDE, países desarrollados de medianos o altos ingresos, asignan a políticas de discapacidad en promedio 1.5 puntos de sus PBI. Con lo cual, el primer punto es que nosotros no gastamos tanto como se cree en discapacidad. Y el segundo punto, que a mí me gusta pensarlo mucho, es que si nosotros gastamos o las personas con discapacidad nos deben. Puesto en otros términos, digamos, ¿las personas con discapacidad le deben a la sociedad o la sociedad les debe a las personas con discapacidad? ¿Y por qué lo digo? Lo voy a poner en números para que se entienda lo que estoy diciendo. Hoy, ese 0.5 puntos del PBI argentino, que implica políticas de discapacidad, nosotros podemos pensarlo, por ejemplo, como para dar un ejemplo, en el 2.8 puntos del PBI que implica las exenciones fiscales. ¿Qué son las exenciones fiscales? Lo que deja de percibir el Estado en beneficios fiscales, por ejemplo, a los propietarios de grandes campos rurales. 2.8 puntos del PBI. Para ponerlo en términos que se entienda más, ¿no? De cada 100 pesos de la economía, del PBI, 100 pesos, 0.5 centavos van a las personas con discapacidad. 0.5 centavos. Y 2.86 pesos van a exenciones fiscales, digamos, concentradas en un número muy chiquito de personas en la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto gastamos o cuánto le debemos a las personas con discapacidad? La verdad es que es un número para pensar. La verdad es que me hago esta, digamos, la incógnita de esto, de los números, en que si realmente nosotros le debemos a las personas con discapacidad o ellos nos deben, realmente dónde sale ese gasto. Entonces, la verdad está como para discutirlo después. Y otra de las preguntas que quiero hacerte esto. ¿Por qué retrocedemos si tenemos una convención que nos empuja hacia adelante? Bueno, ahí tiene varios análisis. El mío particular, y me gusta por ahí mirar más la coyuntura política, económica, tiene que ver con un cambio de enfoque, un cambio de prioridades políticas, si se quiere, lo que uno puede ver, digamos, a lo largo de la historia. Porque yo no soy tan grande, digamos, pero cuando uno analiza la historia, ve que esos retrocesos o esos avances tienen que ver con un enfoque estatal de apertura hacia lo social o con un enfoque estatal de cerrarse a la cuestión más economicista o financiera, ¿no? Entonces, ahí se producen muchas cuestiones que en la práctica son lo que nos lleva a los juicios de amparo, ¿no? Que se hablaba recién. Entonces, lo que está pasando hoy es que la convención la hemos guardado en un armario, si se quiere, y hemos sacado la planilla de Excel. Entonces estamos sacando cuentas y nos hemos olvidado de los derechos.
Eso está pasando en Argentina. Ah, la verdad que qué triste, ¿no? Es muy triste. duro mencionar así, pero la verdad que no queda otra que admitir. Y bueno, ¿cómo se construye mediáticamente la discapacidad como un gasto en INER? Bueno, yo dentro del derecho a la salud, una de mis líneas de investigación es lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, hemos estudiado y está muy estudiado, y muchos colegas están estudiando ese tema, es de cómo los medios de comunicación son colaboradores a veces, queriéndolo y a veces sin quererlo, de estas disminuciones de políticas sociales, ¿no? Y cómo se construye demonizando a veces. Uno escucha todo el día gasto social, pero no escucha el gasto financiero, por ejemplo, o el gasto fiscal, que sería lo mismo. Me acuerdo casos, tomados de medios de comunicación de estos últimos años, del 2017, del 2003 para atrás también, de acá y de otros países, en donde, por ejemplo, se hablaba de que habían pueblos enteros que vivían de pensiones por discapacidad. El año pasado hubo un caso que recordarán todos, de las fotos de una radiografía de un perro, de una supuesta pensión no contributiva que se había otorgado, que era mentira. Y esas cuestiones, tratadas así tan livianamente, facilitan la demonización, primero de los programas sociales y después de las personas con discapacidad, ¿no? Porque las ponen en un lugar de receptores de asistencia. O sea, no son sujetos de derecho, no son personas que necesitan o tienen derecho a esos bienes que yo hablaba recién, sino que son personas que están ahí y que si nos sobra, les vamos a dar un poco. Y no tanto, porque le vamos a exigir, y yo le escuchaba recién a Soledad, ¿no? Cada 6 meses tengo que ir a renovar la oblea para estacionar. Tengo que llevar esto, tengo que llevar esto. O sea, una carga burocrática excesiva, y tiene que ver, en parte, con esa demonización que se hace de la presencia del Estado en políticas sociales, ¿no? Entonces, como yo te estoy dando y te estoy regalando, te voy a exigir una contraprestación. Me acuerdo, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, que es un caso parecido, digamos. A las madres se las obligaba a que lleven sus hijos a vacunar. Sí. Pero a las personas que cobraban asignación familiar común, digamos, ordinaria, no se las obligaba a llevar a sus hijos a vacunar. Más allá de que hay una ley de vacunación obligatoria. Pero digo, siempre la contraprestación a cargo de la persona con discapacidad, del pobre y demás. Bien. Bueno, y el tema de las pensiones no contributivas, ¿puede ser pensada como un derecho a tener derechos? ¿Cómo sería eso? Bueno, ese es un juego de palabras que me gusta mucho usar para pensar lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué creo que sería útil pensar, sobre todo la pensión no contributiva, como un derecho a tener otros derechos? En esto que yo contaba al principio de derechos de infraestructura o de derechos estructurantes, existen algunos que son los que son necesarios para esos otros derechos. Lo voy a contar con una analogía que me gusta a mí, me sirve a mí y espero que al público sirva para ilustrar esto, ¿no? Si uno pensara un derecho, digamos, como una vivienda donde va a pasar sus días, como una casa donde va a pasar sus días, lo primero que tenemos que tener es el terreno, ¿no? El nivel duro donde yo voy a apoyar las estructuras, donde voy a poner mis cosas, donde voy a aposentarme, digamos, para pasar mis días. Y esa tierra, ese suelo, digamos, es la dignidad cuando hablamos de derechos, ¿no? Es ese piso mínimo que nos permite ser lo que somos y ser personas. Para tener derechos necesitamos ser personas, ¿no? Entonces, ese suelo. Ahora, ¿qué más viene después de ese suelo? O de esa tierra, o de ese terreno. Viene una especie de título de propiedad de ese terreno, ¿no? Que la gente sepa que este es mi pedacito, que no me invadan, que no me lo toquen, que no me lo perturben, que no me lo agredan, ¿no? Eso en los derechos es lo que a nosotros nos gusta llamar como ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía en materia de derechos? Es una canasta básica de bienes y servicios que nos pertenecen por el solo hecho de ser personas. ¿Qué viene de los derechos humanos esto? Los derechos humanos dicen que todas las personas, por el solo hecho de serlo, tenemos esa canasta de bienes y servicios. ¿Cómo se expresan esos derechos? Se expresan, por ejemplo, en derechos políticos, en derechos económicos, en derechos culturales, civiles y demás.
Y por último, para que todo eso funcione como una casa, para que mi suelo, mi titularidad sobre eso, que es la ciudadanía, termine siendo un derecho, yo necesito infraestructura, ¿no? Necesito estructuras e infraestructura. ¿Qué es eso? Son las paredes, las puertas, las ventanas, el techo, el piso, agua potable, saneamiento y demás, ¿no? En materia de derecho, los derechos de infraestructura son esos que nos permiten ejercer los otros derechos. Que en la analogía de la casa sería poder vivir ahí, ¿no? En el caso de la casa, el techo nos permite no pasar frío, y en términos de derechos, por ejemplo, la pensión no contributiva nos permite tener ese mínimo de elementos económicos, sobre todo, para poder acceder a otros derechos. Por ejemplo, la pensión no contributiva, que normalmente la pensamos solo como una transferencia de ingresos, porque esa es la característica técnica, es una transferencia de ingresos, nos permite también el acceso, por ejemplo, a los derechos políticos. ¿Por qué nos permite el acceso a los derechos políticos? Porque nos permite, por ejemplo, pagar internet, o nos permitiría, es muy poca la pensión, pero nos permitiría, por ejemplo, hoy por hoy pagar internet. Entonces favorecería el derecho a expresión política, la libertad de expresión, más allá del derecho a la salud y demás. Los subsidios, eso, de la luz, por ejemplo, el gas, que uno se puede inscribir para tener ese subsidio, que lamentablemente hoy para pagar un servicio, porque lamentablemente está viniendo muy altas las boletas, entonces una persona con discapacidad puede acceder al subsidio. Bueno, eso depende mucho de cada provincia, en realidad, de la normativa de cada provincia. Pero a mí, yo te voy a cambiar la pregunta. ¿Debemos darle el subsidio o le corresponde el subsidio? A ver, Fernando contaba recién el tema de las dobles coberturas en las obras sociales. Y hay una cuestión muy importante en los derechos humanos que se llama principio de progresividad. Claro. ¿Qué dice el principio de progresividad? Que una vez que yo alcancé una cobertura, no puedo ir para atrás. Y que incluso cada vez me tienen que dar más. Yo no me puedo detener ahí. Para las personas con discapacidad eso es muy importante, ¿tá? Porque no basta con darle la casa a lo mejor o que tenga acceso a un techo digno, sino que también hay que seguir dándole. Hay que después darle que pueda tener luz, que pueda tener gas, que se pueda transportar, que pueda acceder a la cultura, a la educación y demás, ¿no? Entonces, todo lo que se le pueda dar a la persona con discapacidad debe dársele. Debe dársele. Así es. Bueno, y permíteme preguntarte esto, ¿cuál es el rol que tiene ahora la protección social en la discapacidad? Bueno, ahí cuando nosotros hablamos de protección social o seguridad social, son dos términos con algunas características distintas, pero similares para el caso de ejemplo. Es uno el rol, digamos, que debiera tener hoy en materia de discapacidad. Permitirle a la persona con discapacidad la máxima autonomía que se pueda, la máxima dignidad que se pueda y la máxima participación en la sociedad que se pueda. Entonces esta protección social, llamémosle pensión no contributiva, llamémosle transferencias de dinero para programas de salud, llamémosle subsidios al transporte, lo que sea, permiten que la persona acceda a básicamente tres cuestiones muy importantes de los seres humanos, ¿no? Poder participar, poder tener la máxima autonomía que se pueda, y en definitiva, y me gustó una palabra que dijo Soledad recién, poder convivir en una sociedad como iguales, ¿no? Entonces, hoy la protección social tiene ese rol importante, permitirle a las personas con discapacidad convivir en una sociedad como iguales. Así es, fundamental. Y, por ejemplo, con esto de la pensión no contributiva, ¿me limita a trabajar? Esa es la pregunta clave. Ahí viene una discusión grande, muy grande, ¿no? Y que tiene que ver con lo que yo señalaba, y vuelvo a los derechos humanos porque necesitamos agarrarnos de ahí, que hoy por hoy es el gold estándar en materia de derechos, ¿no? La persona con discapacidad tiene derecho a todo lo que más se pueda, ¿ok? Si puede trabajar y si yo tengo que poder, desde el Estado, digo, ejercer o hacer políticas, diseñar políticas públicas para que la persona pueda trabajar y cobrar una pensión no contributiva, lo tengo que hacer. De hecho, ahí viene uno de los grandes problemas de los cuales se están dando de baja pensiones no contributivas, ¿no? Y es esa mirada de que yo te voy a dar lo menos,
porque total es asistencialismo, entonces te tenés que conformar con lo que yo te doy. Para poner en datos, ¿no? Del presupuesto de Andis, alrededor de un 80% del presupuesto de Andis va a parar a pensiones no contributivas, un 10% más o menos va a políticas de apoyo para personas con discapacidad y 0,1, 0,2% va, por ejemplo, a políticas para promoción del empleo para las personas con discapacidad. ¿Cuál es la importancia de la promoción del empleo? Que el empleo es lo que va a dignificar a la persona, ¿no? Le va a permitir en alguna instancia tener un poco más que la pensión no contributiva. Si yo tengo esa mirada de corto plazo, financiera, asistencialista, como un objeto de dádivas, digamos, de la persona con discapacidad, voy a cortar ahí y no voy a permitirle que tenga un empleo, que tenga una mejor obra social, que tenga acceso a otros bienes. Hay una cuestión, a mí me encanta discutir estos temas, ¿no? Pero hoy la persona con discapacidad depende, para ser beneficiaria de la pensión, si sus padres tienen o no tienen bienes suficientes, ¿no? Y si nosotros seguimos manteniendo esa mirada de la protección social, nunca vamos a cortar el círculo vicioso, digamos, de una persona dependiente. Porque si yo a una persona no le doy su pensión por discapacidad, porque tiene a sus padres que le pueden dar, esa persona nunca va a ser autónoma. Y hoy estamos hablando de que debemos favorecer su autonomía, no cortar su autonomía. Lo mismo pasa con la medicalización, lo mismo pasa con la política de empleo, ¿no? Necesitamos empezar a pensar que es un sujeto de derecho al que le debemos reconocer lo máximo que se pueda. La verdad que es muy fundamental a la hora de la inserción laboral. Está siendo muy debatido este tema porque realmente las personas que hoy quieren tener, se puede decir un ingreso más, pero quieren trabajar porque a veces las condiciones físicas le permiten. Y creo que existen estos programas, por ejemplo, de promover también, creo fomentar empleo también, y eso les ayudan, digamos, son programas que son de inserción laboral, que medianamente, no sé cuánto es el plazo que tienen, la durabilidad de ese empleo, que es compatible con la pensión no contributiva. No sé ahora cómo se va a manejar, si eso es continuamente o en algún momento se termina. Mira, el enfoque de la nueva normativa de Andis sobre pensiones no contributivas, y esto a título personal lo digo, no de las instituciones que represento, es preocupante, porque el cambio de paradigma es profundo, atrasa muchos años, y tiene que ver con una mirada de una persona con discapacidad casi sin derechos, ¿no? Con lo cual, la política laboral, cuando digo política laboral no hablo de programas de entrenamiento, como se habla a veces, o bueno, vení, está acá y cumplo para la sociedad con alguna política o programa de discapacidad, porque me hace o me da valor social, digamos. Yo hablo de políticas de empleo reales, de verdad, trabajos de verdad, porque muchas personas con discapacidad, más allá de su condición, digamos, o su deficiencia, son plenamente capaces para un montón de cosas. Entonces, mientras tanto, no pensemos políticas de empleo de verdad, serias, y encima, con estos enfoques nuevos, estemos coartando la posibilidad de que las personas también tengan un incentivo a trabajar, el panorama es sombrío para lo que viene, ¿no? Es bastante sombrío. Bien. Bueno, ¿y qué pasa con esto que está habiendo muchos recortes en la pensión no contributiva? Muchas personas que quedaron afuera. ¿Por qué? Porque no les llegaron la citación, la carta, por ejemplo, la carta de documento de Andis al domicilio, por ejemplo, tal fecha tenés uno asignado cerca de, digamos, del establecimiento donde tiene que asistir, la fecha, hora y la documentación. Y por ejemplo, ¿qué pasa si no asistió, no presentó la documentación? ¿Tengo que volver a hacer ese trámite o directamente ya quedo fuera de ese beneficio? Si me preguntas rápido te tengo que contestar que afuera no debiera quedar, ¿no? En la práctica las barreras que se han impuesto burocráticas son muchas, ¿no?
La primera, y por contacto con colegas, a lo mejor mis colegas preopinantes tengan mejores datos que yo, pero por lo que hablo con colegas de otra provincia, incluso ha habido una mala política de citación. Más allá de esa mala política de citación, ¿no? Que eso también puede ser una barrera de acceso, la recomendación para todas las personas con discapacidad es que si no han sido citadas, se acerquen a Andis a corroborar sus datos personales para que la citación les llegue correctamente. Y si han sido citados y por algún motivo su pensión no ha sido suspendida, hay vías para recuperar, digamos, el cobro de la pensión. Hoy por hoy el decreto 843 del 24, que es una modificación casi calcada del decreto 432 del 97, ha sido tachado de inconstitucional en casi todos sus artículos, con lo cual hoy una suspensión de una pensión no contributiva, cualquier juez con un poco de buen corazón debería darnos la razón para esa activación, ¿no? Por varios motivos, pero tienen que ver con esto de los derechos, ¿no? Bien, y justamente eso del decreto de 843, la distancia que hay entre la otra, que es una sigla. La convención. Exactamente. ¿Cuál es la distancia normativa que hay entre las dos? Bueno, hay abismos, digamos, de distancia, ¿no? Hay muchos abismos. El primer abismo es un abismo, si se quiere, ético, humano, ¿no? De volver, digamos, a esta mirada de una persona despojada de derechos, de un objeto de asistencia y no de un sujeto de derecho. ¿Cómo vemos que hay ese abismo? Por el enfoque lingüístico, ¿no? Vuelvo a repetir, digamos, pero me especializo mucho en comunicación de salud. Y las palabras, como decía hace un ratito Fernando, que es una palabra que también se usa mucho, las palabras son performativas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de incapacitado, estoy generando en el otro toda una condición de existencia, ¿no? Cuando digo discapacitado, que no es lo mismo que decir beneficiario. Entonces, entre el decreto 843 y la convención hay una distancia abismal, normativamente hablando, éticamente hablando, humanamente hablando, lingüísticamente hablando, en un montón de cosas, ¿no? Es una vuelta al pasado rotunda ese decreto, es una lástima, es un desatino jurídico realmente, porque no resiste el menor análisis de convencionalidad en ningún juzgado, digamos, ¿no? Está destinado a perder. En el 2017 hubo una intentona parecida, se dieron de baja más de 100.000 pensiones que terminaron casi todas recuperadas, digamos, por sus beneficiarios, porque después de la convención no hay manera de retroceder, no hay manera de retroceder. Ah, bien. La verdad que es muy controversial esto lo que está sucediendo actualmente y la verdad es mucho. Yo siempre todos los días pienso, claro, yo más allá de lo que me conoce, yo también tengo una pensión no contributiva y realmente yo todos los días pienso si en algún momento me la van a dar de baja con esto de que estoy litigando, porque creen que a nosotros nos ven como una persona normal. No, a vos no te corresponde la pensión. Por eso es un tema para pensar en profundidad. Y hay otra de las cosas que te quiero preguntar, la mirada constructiva del otro cuando uno dice, es una persona discapacitada, que correctamente debería decir, es una persona con discapacidad. La verdad que es una discriminación, ¿no? Es una discriminación, a mí me gusta pensarlo, una discriminación social. Me gusta pensarlo de varias maneras, ¿no? Primero es una discriminación, pero después es una construcción de escenarios. Lo que yo pienso del otro, cómo yo veo al otro, cómo entiendo al otro, define lo que para mí es el otro, define lo que yo soy para el otro, lo que voy a hacer con el otro, y al otro también lo define conmigo, ¿no? Porque yo le pongo una distancia, que a lo mejor no hay, lo pongo en un lugar que a lo mejor no está. Entonces eso hace que la sociedad sea totalmente distinta. Entonces, esas construcciones, hay que tener mucho cuidado con esas construcciones sobre el pobre, la persona con discapacidad, la embarazada, la madre de 7 hijos. Esas construcciones son muy peligrosas, ¿no? Porque generan una sociedad que no está buena, no es la sociedad que todos queremos,
y no es esa sociedad de convivencia pacífica que hablaba Soledad recién. Entonces las palabras en estos campos de estudio son muy, muy, muy importantes. La verdad, sí. Y suena, la verdad, muy grosero al momento cuando una persona quizá lo hace por ignorancia, pero o lo hace de manera sutil. Dice, no, es una persona discapacitada, trátala con mucho cuidado. Entonces, como que la persona se siente muy ofendida a la hora de que se refieran así. Entonces, me pasó cuando yo tuve la citación de Andis, y el médico, no voy a decir quién, se refirió así de esa manera, y la verdad que es poca empatía, la verdad, no. Y Sí. No es de ser humano tampoco a referirse así. No, pero tiene que ver también con la falta de políticas públicas para mejorar esas cuestiones. Yo te voy a contar un ejemplo de mi campo, que es la salud, ¿no? Y que tiene que ver con los derechos de los pacientes. Una mujer, por ejemplo, que va al médico y le dice gordita, viejita, mamita. Hoy no todas las personas toleran que les digan de esa manera. Y no todos los médicos tienen, o los profesionales de la salud, tienen responsabilidad directa en eso, porque así lo formaron. Entonces hoy nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en el diseño de políticas curriculares que tengan que ver con el respeto de los derechos del paciente. Y en políticas de discapacidad, y para poner otro ejemplo en números, el presupuesto utilizado en políticas de promoción de la discapacidad, de los derechos de la discapacidad este año ha sido 0. O sea, la política de promoción de los derechos de las personas con discapacidad ha sido 0. Entonces, tiene que ver con eso que vos preguntabas, ¿no? ¿Cómo vamos a formar a una sociedad que se comunique correctamente, que nombre a cada cosa por su nombre, que nombre a las personas como deben ser nombradas, si no hay una política de desarrollo de esa comunicación o de ese tipo de comunicación más empática? Entonces ahí empieza donde lo económico empieza a ser importante, ¿no? Porque una vez con el Excel hace cerrar el Excel, más o menos, esto nos da igual, listo, tenemos superávit. Pero hay vidas después, hay prácticas después de eso, hay sentimientos después de eso, ¿no? Hoy justo tuve un caso de un chico maltratado en un colegio, ¿no? Con un montón de palabras que a ese chico no se les puede olvidar y que probablemente lo estén haciendo retroceder en sus terapias varios años. Entonces digo, si nosotros no trabajamos también en esas cuestiones más allá de lo económico, no sé si no vamos a llegar tan rápido a una sociedad de convivencia Sí. Entre todos nosotros, ¿no? Justamente esto afecta en el propio ser humano, no medirse. La comunicación es muy fundamental en cómo transmitir y cómo lo transmite, porque muchas veces al equivocarse y después eso ya la persona lo escuchó y ya lo procesó, digamos, y cuesta sacarlo y hay que trabajar la parte en la parte emocional, psicológica, y lleva todo un tema, y que una persona que ya viene con su enfermedad crónica, llámese motriz, discapacidad visual, y un montón de cosas, y ya seguir siendo maltratada, y yo creo que es del otro el problema. Sí, es un problema, o la discapacidad, algunos dicen que es un problema multicausal, ¿no? Y hipercomplejo, ¿no? La discapacidad es una cuestión hipercompleja. El problema y que suma complejidad, digamos, es empezar a desarmar lo que andaba mal pero estaba. O sea, había muchas cosas que había que mejorar y la forma de mejorar no es romper. En materia de discapacidad sobre todo, ¿no? Que es un área tan sensible para el ser humano, un área en donde potencialmente estemos todos, ¿no? Entonces, bueno, y yo como pacientes o del derecho a la salud también lo digo, ¿no? Pacientes somos todos potencialmente hablando. Entonces es una responsabilidad de todos los actores sociales, políticos, legislativos, judiciales, de nosotros que somos operadores sociales, jurídicos. Digo, es más complejo el problema. Pero bueno, hoy estamos acá y cada uno suma desde donde puede. En materia de discapacidad, el trabajo que hace el instituto, del cual en algún momento he estado un poco más cerca, ahora estoy más lejos por cuestiones propias de la profesión,
pero este tipo de instituciones, la verdad, que el solo hecho de tener presencia, esfuerzo, perseverancia en materia de discapacidad son súper importantes, ¿no? Así que bueno, uno brinda por estas actividades, por esta actividad que nos has invitado vos a difundir, a hablar un poco, a debatir, a pensar, Sí. ¿no? En materia de discapacidad. Así es, doctor. Y bueno, como una recomendación desde el área de salud con esto de las personas con discapacidad, que nos puedan dar alguna recomendación, consejo, alguna sugerencia que nos pueda brindar en este momento del otro lado de los televidentes. Mira, yo la sugerencia que hago siempre, ¿no? Y tiene que ver con no quedarnos con la duda, no quedarnos callados, consultar siempre especialistas. Los abogados, todos somos abogados, todos hemos estudiado, pero cada abogado tiene su área, con lo cual es muy importante, digamos, comprender los principios, las complejidades propias de cada área, tiene su funcionalidad, su beneficio, y después que las personas se acerquen a institutos como el Instituto de la Discapacidad, por ejemplo, a preguntar si tienen dudas, a tomar contacto con algún abogado especializado, que no dejemos que el sistema nos pase por arriba, básicamente, que busquemos ayuda, que estemos conectados de alguna manera, hoy por hoy trabajar en red, formar parte de alguna asociación, estar en redes sociales, digamos, hoy por ahí uno encuentra asociaciones de pacientes divididos por patologías, participar, eso nos permite tener información, nos permite saber para dónde ir, nos permite movernos juntos. Entonces la recomendación es esa, no dejar que el sistema nos pase por arriba. Así es. Bueno, la verdad es muy trascendental esto que hemos tratado del tema de las pensiones no contributivas, que bueno, la verdad esperemos que esto pueda mejorar y no empeorar nada de lo que está ahora. Así que muchísimas gracias, doctor. Y bueno, la verdad que bueno, vamos a compartir un café como para ya finalizar el programa. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar el programa, vamos a dar el último cortecito y en un ratito volvemos. Y ya hasta el próximo martes vamos a seguir con más temas de derecho, lo que ustedes siempre eligieron. Así que bueno, para finalizar el programa, quiero darle un saludo enorme a todos los colegas. Ya estamos transitando casi en los últimos meses del año y la verdad que ha sido un lindo programa que justamente vamos creciendo día a día. Así que bueno, me despido con un gran abrazo enorme y mi gran cariño que siempre se lo dedico para ustedes. Hasta la próxima.